Vale, vamos a continuar con la siguiente presentación. En este caso es la cara B de la Biblioteca Histórica del Museo Nacional del Romanticismo, las publicaciones periódicas y su exposición. A cargo de Carmen Cadenas Gómez, restauradora del Museo Nacional del Romanticismo, y Mónica Rodríguez Subirana, conservadora del Museo Nacional del Romanticismo. Cuando queráis. Hola, buenos días. Sí, acércatelo un poco. Buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad de visibilizar, en este caso, los usuarios internos, cómo hacemos uso de la biblioteca del museo. Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos en el Museo Nacional del Romanticismo, es una casa-museo de recreación histórica, y la biblioteca histórica también es una sala más del museo. Por eso, en los últimos años se viene integrando en múltiples actividades del museo, fundamentalmente de difusión. Hay muchas visitas que comienzan en la biblioteca histórica mostrando fondos relacionados con la temática de la visita, ya que los libros y sobre todo la prensa, que es lo que vamos a ver en detenimiento aquí, es una fuente primaria fundamental para conocer el romanticismo y todo el entorno del siglo XIX al que el museo se dedica. En este caso, vamos a hablar de la prensa histórica. Este acercamiento al conocimiento de la prensa del museo y lo que ello conllevó en cuanto a su restauración por parte de Carmen, en cuanto a la investigación de las colecciones, tiene como origen una exposición temporal que se tituló Por una sonrisa a un mundo, caricatura, sátira y humor en el romanticismo. Al investigar sobre el sentido del humor y cuál es el humor que tenemos hoy en día, vimos que en el siglo XIX es donde se crea ese sentido del humor que hemos heredado hoy en día, fundamentalmente en su parte gráfica, porque estamos en un museo de bellas artes donde es mucho más amable, es mucho más fácil exponer imágenes que no exponer simplemente palabras, por muy interesantes que sean. Este humor es el que hemos heredado hoy en día y nace en el siglo XIX. Nace en el siglo XIX y se difunde de una forma exponencial a través de la prensa. De esta investigación surgió una ordenación de la exposición en dos bloques. La caricatura como ese medio fundamental de difusión del humor y que se establece, sus características se establecen durante el siglo XIX y hemos heredado hoy, y que se utiliza fundamentalmente para ridiculizar políticamente. Y la segunda pata de la exposición era la crítica social, comenzando por esa literatura de costumbres que cultivaron El pobrecito hablador o Fígaro, y que va tomando una vertiente también dibujada a través de la prensa y a través de publicaciones específicas que tratan sobre el tema del humor. Finalmente, en la exposición se visibilizaba cómo este humor de papel iba saltando de medio en medio según se iban avanzando distintas cuestiones técnicas. Avanza y se integra en la fotografía o se integra en aquellos ingenios del precine que darán lugar al cine, como es la linterna mágica, lo cual se exhibía con nuestro biombo de linterna mágica, de forma que ese humor del siglo XIX va saltando de medio en medio y llegando hasta el siglo XXI, y es el humor que conocemos hoy. Esto se ve de forma clara, por ejemplo, además, este humor gráfico se relacionaba con el humor que también veíamos en otros tipos de soportes, como pintura, estampa o el biombo de linterna mágica, como os decía. Este humor se visibilizaba muy bien, esta relación 19-21, como nos gusta decir en el museo, con, por ejemplo, esta ilustración de Francisco Ortego en El cascabel, en el que vemos el principio y el fin de un viaje en un tren de alta velocidad, en el que vemos en la primera imagen una familia joven con un niño pequeño y el perrito, y al final son todos ancianos, hay telarañas, los perritos se han multiplicado, etcétera, etcétera. Ese tipo de humor gráfico es el que tenemos hoy en día con el Hemos sido engañados. Todos reconocemos esos códigos humorísticos en nuestro día a día. Esto se hace a través de la prensa porque hay una serie de factores técnicos de impresión
y de abaratamiento del papel. Ese es el gran problema de la prensa, que os contará Carmen después, porque los papeles son cada vez más baratos, son cada vez más malos y se conservan cada vez peor. De esta forma, también hay avances técnicos en el uso de la silografía y la litografía, serán imágenes cada vez más atractivas a nuestros ojos y otro factor fundamental de difusión será el factor social, debido a la nueva clase social, la burguesía, que será la que tenga el poder adquisitivo y el poder intelectual de entender estas imágenes y de comprarlas y difundirlas. En el siglo XIX, como decía, hay un auge de la prensa. La prensa se constituye en el cuarto poder y, además, se da lugar a una serie de revistas o magazines que en el momento se llamaban periódicos y que van a tener una vertiente satírica o jocoseria, como diría Valeriano Bozal, que harán que se difunda la sonrisa. La temática, como os decía, política o social, a veces no va a tener una línea divisoria muy clara, porque todo lo social va a ser siempre político, encontrándonos con que, bueno, pues en revistas, en principio, amables, de crítica social, nos encontramos con imágenes de marcada carga política, como es esta España a la búsqueda de un gobierno. Además, el número de publicaciones que va a haber a lo largo del siglo XIX va a ir subiendo y bajando cuando hablamos de España debido a la censura y a las leyes de imprenta. Estas van a ser tan férreas que en momentos va a haber solamente 3 publicaciones cuando vuelva Fernando VII y se instaure la década ominosa, pero después, gracias a la Revolución de la Gloriosa, en el año 68 se establece la libertad de prensa en la Constitución de 69, con lo cual va a haber un auge exponencial del número de periódicos que se van a publicar, con un total de 477 censados por Checa Godoy. ¿Esto qué implica? Implica que son muchas publicaciones, cada vez van a ser entre comillas, en muchos casos peores, porque el papel es peor, la rapidez que implica el estar al día del acontecimiento político del momento va a hacer que sean tiradas muy poco cuidadas, entre comillas, porque hay un suceso, el dibujante tiene que dibujar, se tiene que grabar, se tiene que imprimir y todo eso lleva tiempo, pero al día siguiente tiene que estar lista la publicación. En otros casos, como es el caso de La Flaca, esta publicación, que es una de las fundamentales del sexenio revolucionario, van a ser publicaciones muy cuidadas. Esta publicación en concreto va a tener papel de mucha calidad y va a utilizar la cromolitografía en todas las publicaciones. ¿Esto qué implica? En primer lugar, pues que van a ser, primero, por la calidad propia de los ejemplares y, segundo, por su excepcionalidad, vista desde el punto de vista del poseedor, van a ser colecciones que se van a conservar muchísimo mejor. En el museo conservamos un tomo con todas las publicaciones de La Flaca que está en perfecto estado de conservación, no hay ningún problema. Cuando alguien quiere exponerlo, se abre casi por la página que sea y se puede exponer. Sin embargo, hay otras, sobre todo las que no están encuadernadas, que tienen un nivel de conservación muchísimo peor. Esto hubo que tenerlo en cuenta a la hora de armar el discurso de la exposición, elegir entre publicaciones encuadernadas, siempre van a estar muchísimo mejor, o publicaciones sueltas, que siempre van a estar mucho peor. De esta forma, la investigación sobre las publicaciones periódicas y también bibliográficas del museo a la hora de dar cuerpo a la exposición implicó la revisión de más de 300 cabeceras, no todas ellas son satíricas, pero sí que había que revisarlas todas, de las que 140 estaban encuadernadas y 151 sin encuadernar. Estas que estaban sin encuadernar, como os decía, pues en muchos casos estaban más o menos bien, pero otras no. Había imágenes que a lo mejor articulaban muy bien el discurso, pero que pues se decidió no exponer porque su intervención, que es lo que os va a contar Carmen, era mucho más complicada y va a también acarrear muchos más problemas a la hora de la conservación a futuro del ejemplar, que es algo de lo que más nos preocupa actualmente en el museo y que os va a contar Carmen las distintas actuaciones que realizó en el caso de esta exposición.
Buenos días. Gracias por la invitación para participar en estas jornadas y poder hablar de los problemas que nos encontramos a la hora de querer conservar la prensa periódica. Como vemos en la imagen, la prensa presenta dos características que van a dificultar mucho su conservación: las grandes cantidades y la mala calidad del papel, que hace que sea mucho más frágil. Al ser un medio de comunicación de masas, con una producción masiva, rápida y a diario o con bastante frecuencia en función de la periodicidad, va a requerir un abaratamiento de los costes. Además, como la información que contiene, como también ya ha comentado Mónica, tiene un carácter efímero por estar sometida a actualizaciones y modificaciones constantes, le resta importancia a la necesidad de que permanezca en el tiempo. Con lo que el empleo de un papel de peor calidad es algo que cubre la necesidad de tener esa materia prima en grandes cantidades y más barata. También hay que tener en cuenta que ya en el siglo XIX el papel es de peor calidad que en épocas anteriores. Al aumentar las publicaciones hay una mayor demanda del papel, con unas cantidades que ya no puede cubrir la industria papelera tradicional. Así que aparecen una serie de cambios, por ejemplo, en lo que es la materia prima, aparece la pasta de madera con su contenido lignina, aparecen otras maquinarias que consiguen unos papeles con unas fibras más cortas y más débiles. Luego también hay unos aditamentos, por ejemplo, la colofonia y el alumbre, que sirve para el encolado en masa, o los productos clorados para el blanqueo del papel. Todo eso hace que consigamos papeles mucho más rápido, de muchísima más cantidad, pero también de peor calidad. También ya lo hemos comentado, la prensa periódica, por esta característica, ¿no? esa necesidad de ser algo rápido y algo inmediato, pues no importa, por ejemplo, pues que se imprima en imperfecciones del papel, como en este caso, que se imprime sobre dobleces, y luego además la necesidad de esa tirada inmediata y rápida, pues se busca también unas tintas con un secado mucho más rápido. Estos aceites secantes oxidan el papel, que lo degradan aún más. Otro factor que no favorece a la conservación de este tipo de fondos, pues que la mayoría pues que no están encuadernados. Cuando no están encuadernados, sufren más frente a todos los golpes, roces, provocando dobleces, desgarros, faltas, que no pasa lo mismo con los ejemplares encuadernados. Además, las encuadernaciones, que es como una especie de coraza, también lo que hace es proteger frente a los factores ambientales, protege ante la luz, contaminantes atmosféricos y también incluso mitiga un poco los efectos del calor. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces el propósito de conservar estos fondos pues se convierte en algo como imposible, ¿no? Y debido a la gran cantidad de ejemplares e incluso pues eso, su estado de conservación. Por lo que se planteó la posibilidad de al menos conservar la información. Así, la IFLA, en su informe número 8, publicado en 1986, lo que recomienda es la conservación de la información mediante digitalización, fotocopiado, microfilmación. Y el problema es que hay muchos ejemplares que no se pueden manipular, ni siquiera se pueden llegar a digitalizar o fotocopiar, lo que sea, por su estado de conservación. Entonces, como el tratar todos estos fondos, esta cantidad, tampoco era posible de manera manual, surgieron los tratamientos de laminación en masa, ¿no? O mecanizada. Lo que se hace, se utilizan este tipo de maquinaria que se llama laminadoras o prensas termostáticas, que lo que hace es dar consistencia al soporte laminándolo, que consiste pues, en adherirle otro papel que sea muy fino para aportar transparencia y también de fibras muy largas para dar flexibilidad y resistencia. El problema de estos, bueno, esto es con un adhesivo termoplástico, se activa con calor y según qué máquina, pues esa adhesión se refuerza con rodillos o mediante el vacío.
El problema de estos tratamientos es que no son curativos, es decir, todos los factores intrínsecos que siguen afectando al papel siguen activos, siguen funcionando. Se necesita aplicar calor, aunque con las máquinas más modernas es menor. Los adhesivos son difícilmente reversibles y luego además le da un aspecto al papel como plastificado, en mayor o menor medida en función de la maquinaria y de los adhesivos empleados. Aún así, pues en principio es una forma de dar un poco más de permanencia a estos fondos y pues, poder manipularlos y poder reproducirlos. Esto, bueno, es un poco una introducción entre los factores de degradación que afectan a los bienes culturales. Entre ellos están los antropogénicos, ¿no? La acción del hombre, ya sea por acciones directamente, como pueden ser los robos, los atentados, la manipulación inadecuada, la instalación inadecuada, como puede ser también los que son de resultado de acciones de los humanos, ¿no? O sea, es algo como más indirecto, como puede ser la contaminación, incendios provocados por un cigarrillo, una inundación por un grifo mal apagado, los conflictos bélicos, etcétera. Luego hay acciones que en realidad no tienen una intención de hacer daño a los bienes culturales, pero que sí pueden conllevar un riesgo, ¿no? La exposición de originales conlleva riesgos en todas sus fases, tanto pues, en el embalaje, el transporte, en la instalación en soportes expositivos y la misma exposición. De tal manera que muchas veces se ha hablado de exponer mejor, antes que originales, exponer reproducciones o facsímiles. Por otra parte, la cara de esta exposición ha sido que muchas los ejemplares que se han seleccionado para ir a exposición o simplemente a catálogo han sido tratados, restaurados con un carácter prioritario y así al menos se le ha dado una consistencia y luego además tras la exposición se les ha podido instalar de una manera más adecuada. La restauración prácticamente consistió en la consolidación del soporte mediante la reintegración, la unión de los desgarros y la reintegración de las faltas, ¿no? Para que pudieran para poder ser manipulados, a la hora de ser fotografiados o enmarcados. El papel presentaba la consistencia necesaria para poder hacer este tratamiento de manera manual, ¿no? Porque, como ya he comentado, si el soporte está demasiado friable, en realidad no se puede prácticamente ni tocar. En el momento en que le haces una ligera presión, aparecen más desgarros, más pliegues, faltas, pero en este caso el soporte presentaba una consistencia adecuada como para recibir este tipo de tratamiento. Uy, no, ya. En otros casos también el tratamiento ha llevado a recuperar información que antes a lo mejor era de difícil acceso, ¿no? Como es este caso de un renglón que estaba perdido, que estaba oculto por un pliegue. Y para terminar, es importante que todos los fondos, tanto los intervenidos como los que no se han intervenido, sean instalados lo más adecuadamente posible para evitar al menos que sufran mayores deterioros por factores extrínsecos. En este caso, pues los ejemplares estarían instalados en fundas de poliéster de manera individual y luego en conjunto tenemos la intención ya de ir almacenándolos en contenedores de conservación. En cuanto a las causas intrínsecas, ¿no? Toda la autodestrucción que está causada por el papel, por su propia naturaleza o por los aditamentos, la acción de los aditamentos, pues esa se intentará frenar manteniendo en la medida de lo posible la estabilidad de las condiciones ambientales, almacenándolos de manera que se reduzca la incidencia de la luz y de los contaminantes y con unos rangos de humedad y temperatura lo más estable posible. Y bueno, y gracias por su atención.